Un buen día para todos. Hoy vamos a hablar de electrostática, y para entender esto de la electrostática debemos conocer de qué está hecha la materia ordinaria, la que vemos a diario, lo que percibimos. Para esto hay que remontarnos unos 2400 años atrás, porque ya los filósofos empezaban a preguntarse cosas como estas, de si yo miro dentro de un elemento, ¿cuál será lo más pequeño que existía? Ya los filósofos lo preguntaban, y es que la filosofía está muy relacionada con la física, porque la física es de preguntarse cosas y tratar de dar solución, y esto lógicamente los filósofos ya lo hacían. Todo empezó por acá con este señor Demócrito, considerado el filósofo del átomo. Hay que tener en cuenta que el átomo es una palabra griega que significa inseparable, y pues eso es lo que define esta palabra. Por influencia de su maestro Leucipo ya había estas inquietudes, pero después vino Platón y Aristóteles, y a esta gente ya no le gustó la idea que tenían antes. Ellos simplemente plantearon sus 4 elementos y decían que la materia estaba constituido, el universo estaba constituido por 4 elementos básicos, que son los que tenemos acá: tierra, fuego, agua y aire, que no había más. Pero hace unos 200 años aproximadamente, los científicos volvieron a tomar este tema del mundo atómico, y definitivamente no es sencillo, porque es que no podemos ver un átomo a simple vista, ni siquiera con un microscopio normal óptico de lo más fino no se puede, porque la longitud de onda de la luz es muchísimo más grande. Un átomo es unas 1000 veces más pequeño que la longitud de onda de la luz, o sea que esto es como intentar atrapar un grano de arena con una red de pesca. No tiene ningún sentido. Así que es físicamente imposible verlo. Y definitivamente también, para poner las cosas más difíciles, el núcleo es unas 100.000 veces más pequeño que el mismo átomo. Cosas muy complejas de entender. Pero después de esto tenemos que tratar de entender un poco mejor qué es esto del espectro, el espectro electromagnético, que es donde se encuentra la luz. Acá tenemos una gráfica que ya en un momento se la indico cómo funciona. Simplemente debemos tener en cuenta algunos aspectos acá. A ver, por acá. Resulta que aquí hay varios elementos importantes para tener o entender este tipo de gráficas. Lo que nosotros podemos percibir está acá en este sector. Si nos damos cuenta, esa es la zona que nosotros podemos ver. Esta parte de acá es lo que significa o lo que representa la luz visible. Ese es el espectro electromagnético, y eso es lo que vemos. Prácticamente con un microscopio podemos ver bacterias, el virus. Los virus ya empiezan a ser mucho más pequeños, que no se pueden ver con un microscopio óptico, ya tiene que ser con uno electrónico, de barrido de electrones. Las proteínas, pues mucho más complicado de ver. Realmente no hemos podido, o no se podrá ver a ciencia cierta esto, solamente con estos tipos de elementos que les comento, de electrónicos. Las moléculas están por acá, mucho más pequeñas, una longitud de onda mucho más pequeña. Y definitivamente miren el átomo por acá. Entonces no se pueden observar, es precisamente por el hecho de que la longitud de onda es muy pequeña. La longitud de onda hacia el lado izquierdo está representado, por ejemplo, como una cancha de fútbol, el tamaño de la longitud de onda. Aquí también está importante aclarar de una vez esto de la nueva tecnología celular 5G. Ya que se habla tanto, es importante decir que esa tecnología está ubicada por acá, en este punto más o menos, donde hablamos de las ondas de radio, un poquito hacia la derecha.
está también las ondas microondas, pero hay que resaltar y tener presente que esta sección de acá, todo esto, hasta por acá más o menos, es lo que se llama ondas no ionizantes, que no son peligrosas para el ser humano. Entonces esto del 5G, miren dónde está en esa posición. Bueno, esto es un debate que trae muchas cosas, aquí simplemente estoy aclarando a nivel físico cómo es esto. Aquí al lado derecho, estas de acá, o sea, las que están representadas aquí en violeta, en rayos X, los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, son las ondas ionizantes, son las peligrosas para el cuerpo humano. Precisamente cuando usted se saca muchas radiografías, le toman muchas radiografías, esto puede tener problemas porque puede alterar su ADN y tener complicaciones. Estas sí son bastante peligrosas. Las no ionizantes, las que les comento de la izquierda, pues es que la radiación está en todo, todo produce radiación, un vaso de agua produce radiación. A veces creemos que la radiación solo está en las plantas nucleares y ahorita que en los celulares, en las antenas 5G, pero la realidad es otra, esto no es así. Los cuerpos, el cuerpo humano produce radiación y es interesante también ver que la gente dice que estos aparaticos, los celulares, van a tener mucha radiación y no se preocupan por la televisión que tienen en la casa, que produce más radiación que esto. La luz, si usted sale al sol, eso tiene muchísima más radiación peligrosa que definitivamente no es para nadie desconocido que el cáncer que produce la luz solar por la radiación es peligroso. Entonces creo que esta gente ni siquiera debería salir porque una bombilla no enciendan la luz, no prendan el televisor porque eso produce radiación. Es una forma de entenderlo. Entonces los átomos son tan pequeños que las ondas de luz son tan grandes, la longitud de onda, que no se puede ver. Bueno, seguimos por acá. Y vamos a hablar de este señor, J.J. Thomson, que fue quien ideó el primer modelo atómico en 1817, quien descubrió el electrón también, y indicaba que los átomos consistían de una masa sólida, como la vemos acá, una esfera con sus electrones alrededor, pero esto era muy sólido, unas partículas pequeñas, sí, efectivamente, pero que era muy sólido. Descubridor de precisamente el electrón. Pero después viene este otro señor, el señor Rutherford, quien demostró que el modelo anterior tenía varios errores. Hizo un experimento donde empezó a lanzar partículas alfa o núcleos de helio a través de una lámina muy delgada de oro y comprobó que estas partículas la atravesaban sin ningún problema, que unas pocas rebotaban y otras seguían de largo, atravesaban el material. Entonces allí empezó a suponer que el modelo atómico anterior, el de Thomson, no era tan real porque no era sólido, simplemente que tenía mucho espacio vacío. Y lo asimiló con el sistema solar, un sistema solar en miniatura. Pero hay una diferencia acá, y es que el sistema planetario se basa en fuerzas gravitacionales, la atracción de dos masas, y el átomo se basa ya en atracción y repulsión. Entonces hay algo que lo difiere, y aquí está el punto de quiebre de esta teoría también, porque se supone que a los electrones se movían de orbital, y al moverse de orbital pierden energía produciendo luz con algo llamado radiación sincrotrón, y al perder energía pues se irían a chocar contra el núcleo, pero esto nunca pasaba, o sea que este modelo también tuvo su problema. Pero llegó el señor Bohr y acá está el modelo atómico que todos conocemos, que lo vemos en publicidad en todo lado. Es lo que tenemos ahora como visualmente un átomo.
Y el señor Bohr lo que empezó a decir es que los electrones solo pueden existir en ciertas órbitas y estos electrones no caen al protón porque se mueven en órbitas cuantizadas donde no pierden ningún tipo de energía. Cosas un poco difíciles de entender, pero llega otro señor por acá llamado Schrödinger, que hace un cambio tremendo. Este señor encontró una explicación matemática a la cuantización de los niveles de energía con la función de onda, donde se supone podrían ser tratados como ondas de materia. Un electrón gira alrededor del núcleo, pero girando en forma cuántica, donde la principal característica es la indeterminación. Estos dos modelos, el de Bohr y el de Schrödinger, se parecían mucho en el radio del átomo, pero definitivamente esto de la indeterminación, según el modelo cuántico de Schrödinger, es que en esta gráfica vemos que los electrones pueden estar en esas nubecitas de color azul o amarilla, y no es que sean los electrones así. Esta sería la forma más práctica de identificar un átomo, o si pudiéramos ver un átomo, eso sería algo así, porque el electrón no es que sea esa nube, no es que sea una forma o algo amorfo, sino que es probable que se encuentre en uno de esos lugares. Este señor Schrödinger también hizo una paradoja del gato, que todos lo conocemos, pero esto de los electrones es como si yo salgo de mi casa y dejo a digamos que este mismo gato, dejo a un gato en la casa. Yo sé que él está en la casa, que es como esas nubes, pero no sé en qué lugar está de esa casa. Depende la hora que sea. Por ejemplo, si yo hablo en la noche, sé que es más probable que en la noche esté durmiendo mi gato, si el gato duerme de una forma habitual en la noche, y entonces ya sabría más o menos dónde se encuentra, en qué ubicación. Pero es un solo gato. Acá es lo mismo. Esos niveles o esos orbitales que vemos ahí, lo que me indican es la probabilidad donde se puede encontrar un electrón. Puede que haya solo dos. Por ejemplo, si en este caso que es el helio, puede que haya 2 o 3 o no sé cuántos electrones puedan existir ahí, pero no es que sea esa nube. Pero esta sería la nueva forma de entender un átomo. Bueno, seguimos por acá con esta imagen que es bastante interesante. Es una fotografía de unos científicos del Congreso de Solvay, una serie de conferencias que se han celebrado desde 1911 a comienzos del siglo XX. Estos congresos reúnen a los más grandes científicos de la época. Es algo muy importante. Esta foto es la más representativa, porque ha habido varias conferencias de estas. Esta se celebró en octubre de 1927 en Bruselas, y el tema principal fue precisamente electrones y fotones. Hay una anécdota aquí de Albert Einstein y Bohr, cuando discutían acerca del principio de la incertidumbre de Heisenberg, donde Einstein comentó: ¿usted cree en un Dios que juega a los dados? Y Bohr le respondió: Einstein, deje de decirle a Dios lo que debe hacer con sus dados. Esta es una frase una anécdota muy típica, muy conocida. Aquí están los grandes pensadores, los que han trabajado con átomos, científicos. Algunos a simple vista: Picard, Planck, Lorentz, Dirac, Einstein, Schrödinger, Broglie, Gouget, Heisenberg, mismo Bohr. Pero tiene una particularidad. Esta foto en especial para mí es muy particular por algo que vemos acá. La persona que se encuentra de terceras, de izquierda a derecha, que es esta mujer. Creo que muchos ya la identifican. Marie Curie, una científica, ganó 2 premios Nobel, uno en física, uno en química,
y para mí tiene una mayor relevancia inclusive que el resto de científicos, porque es que el resto de científicos son todos hombres. Si nos damos cuenta, en esa fotografía son todos hombres excepto ella. ¿Y por qué para mí tiene más importancia? Porque es que ella no podía estudiar, era prácticamente ilegal estudiar en esa época, una mujer no podía estudiar. A ella le tocó hacerlo de una manera a escondidas. Esta mujer estudió clandestinamente en una universidad flotante de Varsovia, nació en Varsovia, descubrió 2 elementos químicos, entre ellos está el polonio, pues le puso así en honor a su país, el radio, y definitivamente tiene más valor en el sentido de que es la única mujer que está ahí y lo hizo luchando en contra de ese machismo que existía en esa época, que inclusive aún todavía persiste por estos días. Esta mujer también murió porque con sus estudios no sabía exactamente el daño que esto le hacía al cuerpo humano, entonces lo manipulaban esos elementos radiactivos, que eso de radioactivo aparece en nombre a ella fue la que acuñó esta palabra. Y cada vez que vayamos a tomarnos una radiografía porque nos partimos un brazo o algo, creo que es muy importante acordarnos de esta mujer que fue la que empezó y descubrió todos estas radiaciones. Bueno, ahora hablaremos de el átomo y sus partículas. Y es que en la actualidad es por todos conocidos que la materia está compuesta de átomos. Esto a su vez se componen de otras partículas llamadas protones con carga positiva, los neutrones que no tienen carga, que se encuentran girando en lo que se denomina el núcleo atómico, y los electrones pues lógicamente alrededor de este núcleo. Vuelvo y les digo, en esta gráfica, en esta animación se ve que están en órbitas, pero realmente giran de forma cuántica, o sea que no se sabe dónde están, ni siquiera puede que giren, solamente se están moviendo. Un electrón puede escapar divinamente de un átomo de estos y pasar a otro, y es cuando se forma algo llamado electricidad. El átomo es algo difícil de entender debido a su tamaño tan pequeño, y para eso lo hemos traído a nuestro mundo gigante, aumentando muchísimas veces su escala. Y si el núcleo, solo el núcleo, fuera de este tamaño, casi como el de un grano de arroz, con sus protones y neutrones, y según la representación clásica, los electrones estarían girando alrededor del núcleo. Pero la realidad es otra. Realmente los electrones estarían girando en la periferia de este coliseo, y su tamaño sería como el de una partícula de polvo, unas 1836 veces más pequeño que un protón. Pero inclusive, esta es solo una representación del tamaño del átomo, ya que los electrones no se mueven de esta manera. Y de esto está hecho hasta lo más sólido que conocemos, de un vasto espacio vacío. Así que la idea de materia no parece ser como la vemos. Realmente, más que materia, lo que hay es una gran energía de enlace que lo sostiene todo. De aquí surgiría la pregunta entonces, el por qué no podemos atravesar la materia si hay tanto espacio vacío, si no es tan sólida como parece. Pero por lo pronto diremos que es por causa de las fuerzas electromagnéticas que hay, que sostienen los átomos. Quizás se podría decir que si pudiéramos eliminar estas fuerzas, la materia con tanto espacio podría atravesar fácilmente otra materia. Pero inclusive así, alguna pasaría, otra chocaría, rebotaría. Entonces si atravesáramos una pared, algunos de nuestros átomos pasarían, otros se quedarían atrás. Creo que esto sería la locura, inclusive nos desintegraríamos. Pero estas fuerzas son tremendamente fuertes, y por ejemplo cuando un cuchillo corta algo,
nunca toca los átomos. No se puede tocar un átomo, no se puede cortar, porque pues un cuchillo está hecho de, en su parte externa, los átomos tienen los electrones con una carga negativa, con los electrones de otro átomo esto se va a repeler, entonces un cuchillo o un elemento nunca va a tocar un otro átomo. Eso son percepciones del cerebro. El tocar algo quizá no exista. Yo no puedo unir electrón con electrón, átomo con átomo. Entonces esa percepción nos la da nuestro cerebro cuando identifica que esto sucede. Ahí lo que tengo es una fuerza magnética tremenda que está sosteniendo nuestro cuerpo todo. Y definitivamente cuando yo hago esto, no estoy tocando un átomo con otro, ni un electrón con otro, simplemente son fuerzas electromagnéticas. Por eso aquí tengo un ejemplo también interesante de un beso. Y es que la próxima vez que beses a alguien, debes recordar que en ningún momento unos labios están tocando a otros. Es una sensación cerebral, porque pues todo lo que entra a nuestra cabeza viene por los sentidos, pero el cerebro es el que realmente define qué es esto de tocar. Acá hay otra analogía, y es que si el planeta Tierra o el átomo fuera como el planeta Tierra en su tamaño, en el centro estaría el núcleo en forma de como el tamaño de un balón de estos que conocemos aproximadamente, y toda la masa estaría concentrada en este balón, y todo el espacio que hay hasta donde están los electrones sería prácticamente vacío. Es precisamente la analogía de eso. Un átomo, toda su masa está concentrada en el núcleo. No es que los electrones no pesen, pero es insignificante la diferencia que hay. Esto representa el núcleo con un 99% del espacio vacío. El protón pesa 1836 veces más que el electrón. Entonces, de ahí viene todo ese peso. Acá hay una pequeña representación de la materia, los elementos que la componen, empezando desde lo que nosotros vemos, lo grande, donde está todo, y vamos adentrándonos en algo. En la filosofía antigua se creía que si uno partía algo tan pequeño, nunca se entendió, apenas se suponía que era esto del átomo, pero no se sabía qué era. Pero definitivamente la materia, al poder ingresar en ella, podemos ver que ya aparecen las moléculas. En este caso es una representación de las moléculas que parecieran de agua, y estas moléculas, pues depende de la sustancia, se componen de una forma o de otra, o se enlazan de una forma o de otra. Si nos adentramos dentro de, valga la redundancia, dentro de estas moléculas, trataremos de ver qué hay más allá, o qué es más pequeño, y ya podemos llegar hasta el mundo de los electrones, de los protones, de los neutrones, o sea, el mundo de los átomos. Acá tenemos pues una aglomeración, vuelvo y repito, una representación gráfica con sus electrones por ahí girando en órbitas, aunque ya sabemos que no giran así. Y ya los científicos empezaron a querer saber, porque antes se pensaba que estas eran las partículas más pequeñas que existían. Entonces empezaron a querer saber qué hay más allá, qué hay dentro de estos átomos, y es que es difícil de comprobarlo. Empezaron a construir los aceleradores de partículas, a ver qué sucedía, si había algo o no había algo, y se encontró que sí, que existía algo más, que dentro de los electrones no había nada, pero dentro de los protones y neutrones sí había otras partículas muy pequeñas ahí que venían en tríadas, y estas partículas son las conocidas hoy día por el mundo cuántico, que se llaman quarks. Los quarks vienen de A3,
amarraditas por algo que las sostiene, que se llama gluones. Aquí tenemos dos U y una D, es up, down. No es que esté deprimido, sino que lo llamaron así, arriba, abajo. Hay otras que son un up, dos down, y es la forma en que están compuestas estos elementos pequeños. Pero cuando se crearon estos aceleradores de partículas, los científicos se decepcionaron porque querían estudiar estos elementos pequeños y descubrieron que habían por lo menos más de 300 partículas más, o nuevas, que no se conocían, con unos nombres que no sabían ni cómo bautizarlos porque pues era muy complicado. Por ejemplo, estos quarks se llaman arriba, se llaman abajo, se llaman extraños, se llaman tope o verdad, se llaman fondo o belleza. Tienen unos nombres, parecen hasta de videojuegos, pero es que bautizar unas partículas de estas es complejo. Si es complejo bautizar un niño, imaginemos cómo será lo complejo bautizar trillizos. Un científico, físico Hellman Mann, llamó a las partículas quark en términos tomados de un libro de Phineas Wake, de una novela del escritor irlandés James Joyce, y especialmente de una frase que decía los 3 quarks para Monster Mark. Y es que en esa novela esos 3 personajes no se conocían, eran escondidos, no se dejaban ver, entonces hizo la similitud con ellos y por eso le puso este nombre. En el inglés sonaba muy bien y se quedó así, pero después se descubrió que en alemán esto significaba otra cosa. En alemán significaba estiércol de pato, ya no era tan agradable, inclusive también significaba como el sonido del mismo pato, y pues son curiosidades de esto, pero ya se quedaron que son quarks. Y es que partículas realmente hay muchas. Aquí tenemos la infografía de lo que acabamos de ver. Simplemente es la materia, después de la materia llegamos a la molécula, después lo más pequeño sería el átomo, después del átomo estaría el electrón, viene el electrón con su núcleo, protones y neutrones. Dentro de ellos están los quarks, los gluones, también existen antiquarks. Bueno, hay cantidades de cosas aquí más allá que no viene al caso en este momento, no vamos a llegar tan... se demoraría mucho hablando de todos estos elementos un poco más confusos, porque hay de todo, hay fermiones, leptones, bosones, mesones, todo lo terminado en ones, bariones, hay bastante cosa. Y realmente partículas hay más y más y más. Ojalá leamos, investiguemos qué más hay de estas partículas. Ahora vamos a hablar acá de una parte que es se ha creído siempre, y la palabra átomo, vuelvo y digo, significa irrompible, pero hasta hace unos años se descubrió que se podía romper ese átomo, ese núcleo se podía romper. Esto se descubrió con fines científicos, pero se ha usado con fines algo más bélicos. Lo que se hizo fue coger un neutrón, se disparó un neutrón hacia un núcleo con muchos protones y muchos neutrones, porque precisamente si tiene pocos es difícil acertar. Entonces, como tenía tantos, por eso se cogió uranio. Digamos que se disparó con este neutrón a la mitad o a ese núcleo de uranio y se separó en dos. Al separarlo se produce algo llamado la fisión nuclear, pero cuando se separa también quedan neutrones libres listos a chocarse con otros átomos, y estos se chocan con otros átomos y rompen estos otros átomos, y de estos otros átomos salen más neutrones y rompen otros. Esto es una cuestión en cadena muy rápido, y aquí se libera muchísima energía. Vamos a ver una animación de cómo sería esto. Sería algo así. Ahí está nuestro neutrón rompiendo ese átomo, vuelven y salen neutrones, vuelven y rompen, así sucesivamente, rompen sus vecinos, y esto es una gran cantidad de energía que todos conocemos como la energía atómica. Rompimos el átomo y se produce de esta manera.
desafortunadamente utilizada con fines bélicos, pero si pudiéramos controlar esta energía atómica, podríamos decir que cuando se haga esto no tendremos que preocuparnos por cargar nuestro celular cada rato, porque posiblemente nosotros vamos a morir primero a que se muera la carga del celular, porque es que es mucha la energía que hay dentro de, o que sostiene todos estos átomos. Seguimos hablando de algo llamado cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas tienen que ver con una existencia de atracción y repulsión entre partículas. Son la energía que tienen precisamente todas estas partículas. Y veámoslo con el símbolo o el ejemplo más práctico de la electrostática y de las cargas eléctricas. Son los rayos. Cómo se producen, más tarde explicaremos de cómo se genera un rayo, pero definitivamente es el ejemplo más práctico electrostático de entender. Y es que las cargas eléctricas, si son de signo igual, ambos positivos en este caso o ambos negativos, siempre se odian y quieren separarse, entonces se van alejando, no se soportan, no pueden estar juntos. Pero si son de signo distinto, en este caso el amarillo negativo y el otro positivo, se van a querer atraer. Siempre que sean signos distintos, se quieren atraer. Si son signos diferentes, cargas con signo distinto, se atraen. Cargas con signo igual, se repelen, no se toleran. Siempre se van a distanciar y quieren repelerse. Estas son fuerzas subatómicas. Todo esto ocurre en el campo eléctrico, que es el espacio alrededor de la carga eléctrica de la materia, que el campo eléctrico viene siendo como una piscina. Cuando tú entras al agua, el campo eléctrico es como esta piscina. Entonces, si lo hablamos con respecto a la presión del agua, todo está en calma, pero cuando tú entras al agua, la fuerza de empuje sería como ese campo eléctrico, la fuerza que hay en ese campo eléctrico. Podemos ver acá un ejemplo de las cargas, del comportamiento de toda la materia tiene carga eléctrica positiva y negativa y normalmente está equilibrada. Si nos damos cuenta, este globito tiene su carga positiva, tiene su carga negativa, no pasa nada si lo movemos, pero ¿qué pasa si lo froto contra la ropa, por ejemplo? Fíjense que se va cargando, va acumulando más y más carga. En este caso está tomando cargas negativas. Vamos a cargarlo mucho más. ¿Y por qué se acerca ahora con mucha más fuerza? Porque las cargas de signo distinto, en este caso las rojas y las azules, se están atrayendo, entonces quieren unirse. Si yo lo paso para este lado, mire lo que pasa entre azules y azules. Como son del mismo signo, quieren repelerse y no se soportan, no se toleran. Entonces ahí está lo que sucede con esto, la forma de representar, y esto lo vemos a diario cuando usted coge algo y le pasa un corrientazo cuando coge la puerta. Eso es un pequeño rayo que se ha generado, cargas diferentes. Cuando usted caminó, se cargó, los electrones se pasaron de un lado, las cargas negativas se pasaron, o las positivas, porque eso depende, se pasaron de un lugar a otro, se van acomodando, y lógicamente cuando usted se acerca a la puerta lo que sucede es esto.
y se produce una pequeña chispa cuando se quita la camisa o cuando toca algo, una descarga eléctrica. Aquí vamos a hablar de la explicación de cómo se generan los rayos, y es que la Tierra está compuesta o llena de cargas eléctricas positivas. Hay muchas cargas en la Tierra, entonces la Tierra es cargada positivamente, todo lo que está conectado está cargado positivamente. Las nubes se han formado con un movimiento de agua, de partículas, de viento, y este movimiento es lo que genera, así como el movimiento entre la camisa y el globo, es lo que genera que las cargas se acomoden. Entonces, si nos damos cuenta, la parte inferior tiene cargas eléctricas negativas y la parte superior positivas. No se sabe el por qué, pero las cargas de abajo si están muy cerca del suelo, van a querer llegar hasta allá, y esto hace que se produzcan los rayos. Así es, simplemente la nube está cargada. Hay rayos de nube a nube, también lógicamente de nube a la Tierra, inclusive hay rayos que salen de la Tierra hacia arriba. En algunas fotografías se puede ver que el rayo está hacia arriba, el rayo está bajando, o sea, hay varias posibilidades. El hecho es que las las cargas eléctricas se quieren atraer, y ahí se generan los rayos, que estos rayos tienen muchísima energía. Hay que tener en cuenta que un rayo puede tener hasta unos 200.000 amperios, unos 100 millones de voltios, y también hay un porcentaje grande de que la gente se salve cuando le cae un rayo. Si miramos las estadísticas, es más probable que se salve a que se muera. Hay una gran probabilidad, porque la corriente atraviesa. Si no atraviesa, pues definitivamente mata a esta persona, pero muchas veces atraviesa. Un rayo hay que tener cuidado, porque hay lugares donde podemos protegernos dentro de un automóvil, porque esto se genera como una jaula de Faraday. Después hablaremos de eso, pero es una protección importante. Si usted está en el campo, no se haga cerca a un árbol, porque el árbol es lo más alto que está, una casa es lo más alto que está, a menos que haya un pararrayos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Se ha estipulado que un rayo puede medir hasta unos 5 kilómetros de longitud, con un ancho de aproximadamente 1 centímetro. Lógicamente lo vemos mucho más grande porque la luz es lo que alcanzamos a percibir. El aire no es un conductor de la electricidad, pero cuando esto pasa, definitivamente lo convierte en conductor, lo ioniza, y se convirtió, la luz pasó de un lado a otro, la electricidad en este caso.